Hoy estamos viendo un caso del mediados del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a Inglaterra. Fanny Adams nació el 30 de abril de 1859 en la pequeña ciudad mercantil de Alton, en el condado inglés de Hampshire. Era una de 6 hijos. Su padre se llamaba George Adams y, como muchos hombres de la época, trabajaba en la tierra. En las granjas alrededor de Alton se cultivaban lúpulos y la ciudad albergaba muchas cervecerías. 19 años antes, en 1830, el Parlamento había aprobado la Ley de Casas de Cerveza, que liberalizó las regulaciones que rigen la elaboración y venta de cerveza. Esto permitió a los contribuyentes elaborar y vender cerveza tras pagar una licencia. La intención de la ley era aumentar la competencia entre las cervecerías, bajar los precios y alentar a las personas a beber cerveza en lugar de licores fuertes. Sin embargo, resultó en la apertura de miles de nuevos bares y pequeñas cervecerías en todo el país. También aumentó la demanda de lúpulo. Fanny, una chica brillante que parecía mayor de su edad, fue a la escuela. Ella ayudaba a su madre en la casa y le gustaba visitar a sus abuelos que vivían cerca. Durante el verano pasaba mucho tiempo con otros niños jugando afuera. Era una niña feliz, dulce y educada y siempre cuidaba a su hermana menor. En un caluroso día de verano en agosto, Fanny le preguntó a su madre si podía ir a Flood Meadow con su amiga llamada Minnie Warner. Solo era un corto paseo desde su casa y Fanny solía ir allí a menudo. Su madre no tuvo ninguna objeción, sabía que su hija era una chica sensata. Era un sábado y muchos niños estarían jugando afuera. Fanny dijo que llevaría a su hermana menor, Lizzie. Mientras las 3 chicas caminaban desde su casa en Tannhouse Lane, la señora Adams esperaba fuera de su casa. Se quedó allí mirando hasta que las chicas doblaron la esquina y estuvieron fuera de vista. Después, la señora Adams regresó. Ahora podía continuar con lo que necesitaba hacer, ya que sus 2 hijas estaban fuera y su esposo se había ido a jugar cricket. Alrededor de las 5 p.m. Las chicas se dirigieron a casa. Cuando se acercaron a Tannhouse Lane, una señora llamada señora Gardner las detuvo y le preguntó a Lizzie por qué su hermana Fanny no estaba con ellas. Lizzie y Minnie luego le contaron a la señora Gardner una historia aterradora sobre los eventos que habían sucedido unas horas antes. Dijeron que mientras se dirigían a Flood Meadow, fueron detenidas por un hombre que no conocían su nombre, pero lo habían visto antes en el pueblo y en la iglesia. Dijeron que llevaba un abrigo, pantalones de color claro y un sombrero alto. Les dio dinero a todas. Primero les había dado a Minnie y Lizzie 3 medios peniques. Luego le dio a Fanny un medio penique. Dijeron que él las observó por un tiempo mientras jugaban y luego le preguntó a Fanny si caminaría con él a lo largo del hueco y hasta el cercano pueblo de Sheldon. Fanny respondió que no lo haría. Sin embargo, el hombre simplemente la levantó y la llevó al campo de lúpulo y fuera de la vista. La señora Gardner cuestionó a las chicas por no haber informado de inmediato lo sucedido. Y curiosamente, Minnie afirmó que sí lo habían hecho. Dijo que ella y Lizzie corrieron directamente a casa y le dijeron a su madre que no había pensado que era importante y les dijo que siguieran jugando afuera. La señora Gardner corrió a la casa de Fanny para contarle a la señora Adams lo que las 2 niñas le habían dicho. La señora Adams estaba muy preocupada e inmediatamente las 2 damas se dirigieron en dirección al prado inundado para investigar. No muy lejos del campo de lúpulo, vieron a un hombre bien vestido caminando hacia ellas. Llevaba la misma ropa que Minnie, y Lizzie habían dicho que llevaba el hombre que se llevó a Fanny. Cuando el hombre reconoció a las damas, se detuvieron y dijeron que querían hablar con él. Entonces, la señora Gardner empezó a preguntarles sobre dónde estaba la hija de su vecina. El hombre les dijo que su nombre era Frederick Baker y que trabajaba como empleado de un abogado para un caballero local llamado William Clement. Les dijo a las damas que había dado a las 3 niñas algo de dinero para comprar dulces, pero la última vez que las había visto, todas estaban jugando felices juntas. Aunque la señora Adams y la señora Gardner tenían sus sospechas sobre el señor Baker, consideraron que el hecho de que tuviera una posición respetable en uno de los establecimientos legales más conocidos de la ciudad debía haber sido un miembro respetable de la comunidad. Ambas damas se fueron a casa pensando que Fanny seguiría jugando en algún lugar de los campos y volvería antes de oscurecer.
A las 7 de la tarde, Fanny todavía no había vuelto a casa. Su madre ahora estaba muy preocupada. No era propio de ella ausentarse tanto. Era una buena chica, ¿por qué no había vuelto con su hermana? La señora Adams fue a buscarla. Estaría oscuro en aproximadamente 1 hora, así que tenía que ser rápida. Para entonces, los vecinos ya sabían del extraño hombre que había dado dinero a las 3 niñas y llevado a Fanny al campo caliente. Acompañaron a la señora Adams mientras caminaba por Townhouse Lane y entraba en los prados circundantes. Estaba tranquilo, sin ruido de niños jugando o trabajadores en los campos. Todos se fueron en diferentes direcciones y llamaron su nombre mientras buscaban. Un trabajador agrícola llamado Thomas Gates caminó hacia el campo caliente. Miró hacia abajo la rosa y vio algo en la cima de 2 postes. Se veía muy extraño, de hecho. Se acercó lentamente preguntándose qué podría ser, pero a medida que se acercaba se dio cuenta de que era la cabeza de un niño. Esparcidos alrededor podía ver otras partes de un cuerpo desmembrado. Un vecino le dio la noticia a la señora Adams tratando de consolarla mientras le contaba lo que le había sucedido a su hija. La señora Adams estaba desconsolada. Dijo que tenía que contarle a su esposo, así que, acompañada por un vecino, se dirigió al campo de cricket, pero abrumada por el dolor, se desplomó antes de llegar. Cuando el señor George Adams se enteró de lo que le había sucedido a Fanny, regresó a su pequeña casa en Townhouse Lane, tomó su escopeta y salió a buscar a la persona que había cometido un acto tan horroroso. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, sus vecinos lo persuadieron para que no tomara la ley en sus propias manos y en su lugar dejara que la policía investigara el asesinato. El superintendente de policía Cheney fue informado sobre lo que le había sucedido a Fanny Adams e inició una investigación. Fue a un pub llamado The Leather and Bottle en las calles de Amory, que era donde se habían recogido y dispuesto sobre una mesa los restos del niño. De inmediato comenzó a buscar las partes del cuerpo faltantes. Cuando le dijeron que Frederick Baker había dado dinero a los niños y llevado a Fanny al campo del lúpulo, decidió hacerle una visita. La señora Garner informó al superintendente Cheney que el señor Baker le había dicho que trabajaba como secretario de un abogado para un caballero local llamado William Clement. El superintendente, acompañado por un oficial, fue a la oficina del señor Clement. Eran las 9 de la noche, por lo que no esperaba encontrar a nadie trabajando aún, pero para su sorpresa, el señor Frederick Baker estaba allí. El señor Baker le dijo al superintendente que había dado dinero a los niños y continuó su camino. Ciertamente no había lastimado a ninguno de ellos. Sin embargo, el superintendente quería hablar con él en la estación de policía y continuar con la investigación. Para entonces, la gente local había escuchado la historia de Minnie y Liz sobre cómo un hombre extraño, a quien creían que era Frederick Baker, había llevado a Fanny al campo caliente, y a medida que las noticias de lo que había sucedido se extendieron por todo el pueblo, una gran y enfadada multitud se reunió fuera de la oficina del abogado, aparentemente queriendo ejecutar su propia forma de justicia. El señor Baker fue sacado del edificio por una puerta trasera. Después fue asegurado en la comisaría, antes de que la multitud notara su ausencia. Cuando lo registraron, la policía descubrió que tenía en su posesión 2 cuchillos pequeños. Se hallaron pequeñas manchas de sangre en su manga y sus pantalones estaban mojados. Era como si los hubieran limpiado mientras los llevaba puestos, quizás para quitar manchas de sangre. Sin embargo, el señor Baker parecía no preocuparse por los hallazgos de la policía y continuó negando cualquier participación en el delito. El superintendente Cheney habló con los colegas de trabajo del señor Baker, quienes le dijeron que el señor Baker salió de la oficina alrededor de la 1 de la tarde y regresó alrededor de las 3:30 de la tarde. Se quedó alrededor de 2 horas antes de irse de nuevo. Esto coincidió con cuando la señora Adams y su vecina, la señora Garner, vieron al hombre cerca del campo de lúpulo. Se realizó una investigación en la posada del Duque el martes 29 de agosto. Se revisaron las pruebas, pero el señor Baker aún afirmaba que era completamente inocente del crimen. Sin embargo, fue trasladado a la prisión de Winchester para esperar el juicio, y la policía continuó la investigación. No fue hasta octubre que se presentó otro testigo, un joven llamado Alfred Binns. Dijo que había visto al señor Baker alrededor de las 2 de la tarde del sábado 24 de agosto. Alfred afirmó que estaba saliendo del Hopfield cuando vio a un hombre cubierto de sangre.
El hombre se detuvo junto al río para lavarse. El niño dijo que lo vio meter dos objetos en su bolsillo. Uno era un cuchillo pequeño, pero no pudo identificar el otro. Cuando le preguntaron por qué le había llevado casi 2 meses contarle a la policía lo que había visto, dijo que le había contado a su madre. La policía registró el área durante 16 días completos, con la esperanza de encontrar el objeto más grande, pero no pudieron encontrarlo. Las pruebas forenses de la sangre encontrada en el pequeño cuchillo que el señor Baker tenía consigo cuando fue arrestado inicialmente concluyeron que era humana. Un examen más detallado de la ropa que llevaba mostró pequeñas trazas de sangre diluida en el chaleco, los pantalones, los calcetines y los puños de la camisa. Mientras estaba en la prisión de Winchester esperando su juicio, Frederick Baker fue un prisionero modelo y continuó negando cualquier participación en el delito. El juicio inició en el Tribunal de la Corona de Winchester el 5 de diciembre de 1867. La primera testigo fue Minnie Warner, quien le contó al tribunal cómo el acusado le había dado dinero a ella, a Lizzie y a Fanny. Agregó que luego él recogió moras y las observó jugar antes de llevar a Fanny al campo de lúpulo. La madre de Fanny, Harriet Adams, contó cómo había hablado con el señor Baker en la puerta del campo de lúpulo y cómo él había dicho que había dado algunas monedas a las niñas y luego siguió su camino. La señora Garner también testificó. Ella dio un relato muy similar al que dio la señora Adams e identificó al señor Baker como un hombre con el que había hablado junto al campo de lúpulo. Dijo que su actitud era muy relajada. Maurice Biddle era un caballero que trabajaba como secretario de abogado con los acusados. Le dijo a la corte que el día del asesinato tomó una bebida en el Swan Inn con Frederick Baker. Le había dicho al señor Baker que era capaz de hacer cualquier cosa y, extrañamente, el señor Baker respondió que pensaba que él sería capaz de trabajar como carnicero. Sin embargo, la defensa de Frederick Baker informó a la corte que el acusado estaba de hecho loco. Contaron cómo su padre había sido un hombre violento, que un primo fue enviado a un asilo y una de sus hermanas había muerto como resultado de una fiebre cerebral y él mismo había intentado quitarse la vida después de un amor fallido. Fue una defensa extraña, ya que Frederick Baker se había declarado inocente y sus abogados habían dicho que las pruebas en su contra no eran suficientes para encontrarlo culpable. Parecían discutir, pero si era culpable se debía a la locura. El padre y la hermana de Frederick Baker testificaron que siempre lo habían considerado de mente inestable. Esto también fue confirmado por Alfred Johnson y John Davis, quienes habían conocido al acusado durante muchos años. Un doctor en Alton llamado Dr. Curtis dijo que algunas de las acciones del acusado podrían atribuirse a su estado mental y el doctor que lo había atendido durante 25 años, llamado Dr. Taylor, le dijo a la corte que Frederick Baker siempre había tenido una mente delicada. Después de que el juez resumió los puntos relevantes, el jurado fue enviado a deliberar. Sin embargo, esto no tardó mucho y 15 minutos después regresaron para encontrar al acusado culpable y el juez lo condenó a muerte. Antes de su ejecución, Frederick Baker escribió una carta a los señores Adams expresando su pesar por lo que había hecho y pidió su perdón. El 24 de diciembre de 1867, frente a una multitud de aproximadamente 5,000 personas, Frederick Baker fue ahorcado fuera de la cárcel de Winchester. Hoy en día en Gran Bretaña el nombre de Fanny Adams perdura. Existe una expresión Dulce Fanny Adams que fue iniciada en 1869 por marineros en la Marina Real. En este momento se introdujeron latas de cordero en sus raciones de comida. Cuando los marineros abrieron las latas, dijeron que el contenido parecía incomible y debían ser los restos destrozados de Dulce Fanny Adams. A principios del siglo XX, la expresión Dulce Fanny Adams o Dulce Fanny Adams se volvió común. En lugar de decir que no has hecho nada, alguien podría decir que has hecho Dulce Fanny Adams. O Dulce Fanny Adams. Esto continuó hasta el siglo XXI. Aunque muchos han reemplazado Fanny Adams con algo distinto a Fanny Adams, pero todo se originó después del terrible crimen cometido en Alton en 1867. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo resumen.
Caso.